питання, чи не настав той момент, щоб партнери дали нам. Si la pregunta es si llegó el momento para que nuestros socios nos den todo el armamento necesario para expulsar a los rusos, sí, ha llegado ese momento. Era Volodymyr Zelensky en Berlín quien pedía más armamento para Ucrania. El presidente ucraniano está 2 días en la capital a partir de ayer para hablar, además, de plata, de dinero, en la conferencia para la reconstrucción de Ucrania. Bienvenidos, y hablamos de esto con Paola Álvarez, nuestra corresponsal y analista política que estuvo el martes y está hoy cubriendo la conferencia para poner un poco en contexto parte del transporte público en toda la ciudad colapsado, detenido por esta visita de Estado del presidente ucraniano. Y además, si uno ve la lista de invitados, no sabe si se trata de una reunión de Davos, de una cumbre de fondos de inversión, de la OTAN o de la Unión Europea. ¿De qué se trata esta conferencia, Paola? Sí, bueno, Andrés, se trata sobre todo, como decías antes, de plata, de dinero, y es que aquí en lo que se ha venido a hablar sobre todo es de la Ucrania del futuro, la Ucrania que tendrá que ser reconstruida una vez que acabe el conflicto, y no lo va a ser únicamente con esas ayudas económicas que seguramente sí vendrán también de aliados como la Unión Europea o Estados Unidos, lo tiene que ser también a partir de la inversión privada. Por eso lo que se ha querido hacer aquí es dar esa imagen de una Ucrania de paz en un futuro en el que probablemente sea socia de la Unión Europea, donde podrá compartir su nuevo potencial en energías renovables, en nuevas tecnologías con sus nuevos socios. Van a hacer falta decenas de miles de millones. Se habla de que hasta ahora se han sufrido daños por valor de casi 450.000 millones de euros. El lado político viene aquí también precisamente para dar esa confianza, esa seguridad en que esos socios y esos aliados van a estar ahí. Hoy Scholz decía que no hay mejor reconstrucción que la que no hace falta llevar a cabo. Lo cierto es que de momento no parece que los daños vayan a frenar ahora. Por eso la política está siendo muy importante para demostrar, por lo menos en estas conversaciones, en estos foros, que Europa, los ministros de Exteriores que han venido hasta aquí, los altos representantes europeos que han venido hasta aquí, lo han dicho, seguirán del lado de Ucrania y ayudarán a que esa Ucrania del futuro sea un lugar confiable, dicen, también para esos inversores. Pero Paola, la pregunta que nos hacemos muchos, y hablamos del foco en inversión privada, cuando hoy no sabemos ni cómo ni cuándo terminará la guerra, cómo se compatibiliza esa incertidumbre, la enemiga de la inversión justamente, con esta conferencia. Claro, es también la pregunta, evidentemente, que se ha hecho por aquí mucha gente en los pasillos, donde hay que decir que hemos visto, sin duda, también muchísimo escepticismo. Cuando esta cumbre empezó a prepararse, lo cierto es que Alemania esperaba dar con ella también un mensaje de esperanza en mitad de la guerra. Se pensaba que sirviese de un foro precisamente para hablar de futuro en mitad de la destrucción, pero ha llegado justo en un momento en que precisamente la situación de Ucrania dentro del conflicto no para de empeorar. Se han recrudecido los ataques rusos, especialmente desde marzo, y lo cierto es que lo que mucha gente se ha preguntado por aquí estos días es cómo vamos a hablar de esos miles de millones que va a necesitar Ucrania cuando empiece la reconstrucción, si precisamente ahora lo que venimos escuchando a Zelensky es que hacen falta ya, ahora mismo, también más ayudas inmediatas para afrontar la destrucción y la reconstrucción inmediata. Y Paola, hablamos de futuro, ahora volvemos al pasado, al día de ayer, porque Volodymyr Zelensky estuvo no solo allí en la conferencia de reconstrucción, sino que también habló frente al Bundestag, y también hay algo para contar sobre eso, Paola. Sí, así es. Bueno, le hemos escuchado, lo habéis citado también al principio. Lo que le escuchamos sobre todo a Zelensky era precisamente esa petición de que vuelva a crecer el apoyo militar, todo el apoyo militar que llegue ahora, si es posible, para revertir la situación. También trajo un mensaje de esperanza, claro, que casaba con la cumbre cuando dijo que tampoco el muro de Berlín o el telón de acero parecían ir a caer hasta poco antes de desmoronarse, que lo mismo pasará, dijo, con esta guerra, lo mismo pasará, dijo, con Vladimir Putin. Fueron unas
unas palabras que fueron muy aplaudidas, pero no por todos los grupos. Vimos silencio, malas caras e incluso escaños vacíos entre los grupos de la ultraderecha de Alternativa para Alemania, también de la izquierda de Sarah Wagenknecht. Son grupos que están acusando precisamente tanto a Zelensky como al canciller Olaf Scholz de estar promoviendo una escalada bélica dentro de Europa por no querer, dicen ellos, sentarse a negociar con Rusia bajo ninguna condiciones que no sean las que está imponiendo ahora mismo Kiev. Es una opinión, insistimos, todavía minoritaria. Estos grupos siguen siendo minoría en el Bundestag, pero hemos visto también que son de los grandes triunfadores en las elecciones europeas. Son partidos que están ahora mismo en auge. Por eso también es importante darse cuenta de que ese mensaje está ahí y está empezando a ganar adeptos. Los tiempos cambian. Hace no tantos años en ese mismo Bundestag se aplaudió con una ovación al presidente ruso Vladimir Putin. Muchas gracias, Paola Álvarez, y un placer como siempre. Y ayer hablamos con Alfonso García Mora, que es el vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional para Europa, América Latina y el Caribe, y que también está participando en la conferencia ayer y lo hace hoy. Y le preguntábamos sobre su evaluación de la marcha de esta conferencia y de los esfuerzos para la reconstrucción ucraniana. Creo que en esta conferencia se está avanzando significativamente en reconocer la relevancia que el sector privado va a tener en la reconstrucción de Ucrania. Como usted bien comentaba anteriormente, las estimaciones que el Grupo Banco Mundial establece o ha realizado es que se necesitarán cerca de 500 billones de dólares para reconstruir Ucrania, y obviamente eso no puede salir del presupuesto público, sino que va a necesitar atraer inversión privada e inversores de diferentes lugares del mundo que permitan y que ayuden a reconstruir el país. En esta conferencia se está precisamente discutiendo la mejor forma y qué es necesario para movilizar ese capital privado. Cuáles son las reformas económicas que hay que hacer, cuáles son los sectores en los cuales hay más apetito para invertir y, en definitiva, cómo las diferentes organizaciones e instituciones internacionales pueden cooperar para hacer esto posible. Y ahora vamos a saludar a Carolina Chimoy, que es nuestra colega, presentadora, analista política y también corresponsal, y estuvo en Ucrania. En Berlín, Carolina, se habla sobre la reconstrucción, pero en Ucrania preocupa ahora todavía la destrucción. ¿En qué punto está la guerra entre Ucrania y Rusia, Carolina? Es un aspecto muy importante, Andrés, porque precisamente confunde un poco que se esté hablando de reconstrucción en diferentes foros a nivel internacional, mientras la guerra, por otro lado, está escalando en estos momentos y aún no se sabe realmente cuál podría ser el camino hacia un acuerdo de paz. Si bien es cierto que la próxima semana veremos esa conferencia de paz en Suiza, a la cual, claro, no atenderá nadie, no irá nadie por parte de Rusia ni tampoco por parte de China, lo cual hace las conversaciones sobre un posible camino hacia la paz más difícil aún. Entonces, como bien mencionabas, todo esto confunde porque ya se habla de reconstrucción, aún se está en medio de la guerra. Sin embargo, hablando con diferentes personas que están presentes en la conferencia en estos días en Berlín, dicen que es importante hablar de esto para también tener un punto positivo, enfocándose en que en algún momento va a terminar esta guerra y planificando desde ahora cómo reconstruirla. En Ucrania ya hay ciertos proyectos que se están llevando a cabo, por ejemplo, en la pequeña ciudad de Posad-Pokrovsk. Hicimos un reportaje al respecto, donde ya se están reconstruyendo casas, se está reconstruyendo todo un pequeño pueblo que fue completamente destruido, sobre todo a principios de la guerra en el año 2022, porque se encontraba justamente entre el frente ruso y el frente ucraniano. Entonces hay pequeños proyectos como estos que ya simbolizan y muestran la reconstrucción de pequeñas ciudades, lo cual también es importante desde un punto de vista psicológico para la población ucraniana. Pero claro que el país está lejos de llevar a cabo grandes proyectos en temas de reconstrucción, y según lo que he estado escuchando hasta ahora de la conferencia que se lleva a cabo en Berlín, es que esto se trata sobre todo de llamar la atención a inversores para que empiecen a invertir en Ucrania y lo vean también como una posibilidad y un buen momento hacia el futuro de invertir dinero en el país. Y particularmente cuando estuviste ahí, ¿qué pudiste observar o escuchar en particular sobre lo que tiene que ver con daños a la infraestructura, Carolina?
Bueno, cuando uno está en Ucrania, tanto en Kiev como en las ciudades fronterizas, Andrés, se puede observar cómo los ataques a la infraestructura no son únicamente a bases militares, sino muchas veces también contra los ciudadanos, escuelas, hospitales. Es decir, eso es bastante evidente cuando se visita el sitio donde ha caído un misil un par de horas antes. Pero otro de los puntos que se vivió durante las últimas semanas ha sido el ataque a infraestructuras energéticas, a plantas energéticas. Y es por eso que Ucrania vive ahora la peor crisis energética en estos más de 2 años de guerra. Hay apagones de varias horas, sobre todo en las ciudades fronterizas, pero también en Kiev se ha notado es casi la mitad del suministro de electricidad del país que ha sido dañado, y por eso también este es un tema importante que se está tratando en la conferencia en Berlín. Y con respecto también a la conferencia en Berlín, y algo que tiene que ver con eso, es el tema de la corrupción. De eso quería preguntarte, porque tiene obvio impacto, primero en las pretensiones ucranianas de ingresar a la Unión Europea, que es un tema en estos días, y además, hablando de reconstrucción, en las perspectivas de inversión para el sector privado. Correcto, el tema de corrupción, Andrés, es un tema importante. Lo mencionó también el secretario de Estado Antony Blinken cuando estuvo en Kiev, que fue también el momento en el que nosotros nos encontrábamos allá, y lo remarcó una y otra vez durante sus conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, el señor Kuleva. Y lo que el ministro Kuleva dijo al respecto es que corrupción tampoco no es una novedad en otros países de Occidente, y que claro que también existe en Ucrania y que se están tomando medidas al respecto, pero que tampoco no debería darse la imagen falsa de que en Ucrania la corrupción es especialmente alta en comparación a otros países. Sin embargo, está claro que para poder ser miembro de la Unión Europea, el país tiene que trabajar en este punto, y es lo que están intentando hacer con diferentes reformas en el país. Entre las figuras que asistieron en Berlín a la conferencia sobre la reconstrucción o para la reconstrucción de Ucrania, estuvo el ministro de Economía Robert Habeck, y nuestra compañera Michaela Küfner le preguntó sobre el cansancio de la guerra en Alemania. Si este no fue quizás uno de los motivos del pésimo resultado para los partidos en el gobierno, muy especialmente para la debacle de los Verdes, que es el partido del ministro. Un error común, especialmente entre los partidos de derecha, es cuestionar la ayuda a Ucrania mientras se prioriza el gasto interno. Esta visión es simplista y errada. Es fundamental comprender el contexto de la guerra en Ucrania. Los ucranianos no solo luchan por su libertad, sino por defender los ideales europeos de libertad y paz. Una victoria de Putin en Ucrania solo alentaría futuras agresiones. Por lo tanto, apoyar a Ucrania con fondos, armamento y defensa no solo es un acto de solidaridad, sino que redunda en nuestro propio interés. Abandonar a Ucrania y mirar hacia otro lado sería un grave error. Es cierto que el apoyo a Ucrania parece estar menguando, sin embargo, es nuestra obligación, como miembros del partido y del gobierno, explicar incansablemente que ese enfoque es erróneo. Hablaba el ministro entonces de fatiga de la guerra que existe en los países de Occidente que apoyan a Ucrania por los costos que significó. Estamos de nuevo con Carolina hablando. ¿Hay fatiga de guerra en Ucrania, Carolina? Sí, Andrés, es bastante claro, no solo en la población, sino claro también entre los soldados ucranianos. Y es que hay que tomar en cuenta que son ya más de 2 años de guerra en Ucrania, y si recordamos cómo fueron las reacciones en el 2022 cuando empezó la guerra, incluso centros de reclutamiento lo dicen, varios jóvenes ucranianos se registraron, querían ir al frente, querían defender a su país, porque también en ese momento no se asumía que la guerra iba a tardar tanto tiempo. Ahora más bien el gobierno ucraniano ha tenido que reformar
y sacar a la luz una nueva ley de movilización, como le llaman, para reclutar a nuevos hombres, porque justamente eso le hace falta, porque ya no hay esa motivación que vimos al principio de la guerra en el año 2022. Los soldados están cansados, es también lo que nos han dicho a nosotros, les hace falta munición, les hace falta más armas, y han estado luchando sin parar hace más de 2 años. Y no solo ellos, sino claro también la población que está acostumbrada a escuchar las alarmas aéreas varias veces al día, sobre todo durante la noche. También ellos están cansados, sobre todo en las ciudades fronterizas, pero claro, también en la capital, en Kiev. Nosotros cuando vamos, que es por un par de semanas o por un mes, por un poco más de un mes, ya regresamos fatigados de esas alarmas diarias. Entonces uno solo puede imaginarse cómo la población se está sintiendo en esta situación durante más de 2 años, sobre todo los jóvenes hombres, Andrés, que son los que no pueden salir del país y no han salido del país desde hace más de 2 años. Entonces la fatiga sí está ahí, pero al mismo tiempo se intenta motivar a la población, motivar a los soldados, y en estos momentos en Ucrania sobre todo motivar a los jóvenes para que se registren y vayan al frente a luchar, y para darles un descanso a quienes están ahí ya hace más de 2 años en el frente. Relacionado con esta fatiga de la que hablábamos, también quiero hablar, y con esto vamos a ir cerrando el programa, sobre la popularidad de Volodymyr Zelensky, el presidente que se disparó en el comienzo de la guerra, pero como decías, pasaron ya 2 años y medio. Hubo cambios en el gobierno, hubo cambios en la cúpula del ejército, críticas de antiguos aliados. Mi pregunta es, ¿cómo es hoy la situación política alrededor de Zelensky en la oposición? ¿Cómo ves de fuerte al presidente en su cargo y en la mirada de la población? Efectivamente, su popularidad, como muy bien decías, Andrés, se disparó a principios de la guerra, estaba entre el 80 e incluso algunos dicen el 90%. Ahora está alrededor del 60%, es decir, sigue siendo bastante alta en comparación a otros líderes de democracias. Sin embargo, pues es una notoria caída comparándola con comienzos de la guerra. El presidente Zelensky sigue siendo popular. Sin embargo, las voces críticas son cada vez más y más altas, incluso, y eso es lo que me llamó la atención, entre varios soldados ucranianos que dicen que ya no es el presidente correcto en el momento correcto, que lo fue en el 2022, pero que ahora quizás se necesitaría otro líder. Y esta impresión se dio sobre todo cuando el jefe del ejército, Zaluzhny, fue sacado de su función de una manera bastante abrupta y enviado como embajador a Londres, embajador de Ucrania. En vez de él se puso al nuevo jefe del ejército, al general Sirsk, quien representa totalmente otro tipo de personalidad y otro tipo de líder con el cual no se relacionan muchos soldados. Eso es lo que nos dijeron tanto los soldados como también algo que hemos estado hablando con expertos. Muchos opinan que la razón por la cual Zelensky se despidió del ex jefe del ejército Zaluzhny era precisamente porque Zaluzhny se convirtió en un personaje muy popular en Ucrania, ya no solo en el ejército ucraniano, sino también dentro de la población ucraniana. Su popularidad estaba creciendo y dicen que Zelensky lo veía como una posible competencia para él en términos de popularidad. Al mismo tiempo, hace un par de días salió un artículo bastante interesante en el New York Times sobre Yermak. Yermak es la mano derecha prácticamente de Zelensky, diciendo que Yermak es la persona que tiene como función principal defender a Zelensky de quienes puedan llegar a ser más popular que él. Vemos una popularidad a nivel internacional, sobre todo de Zelensky, cada vez que va a alguna de estas conferencias. Y evidentemente es algo que él quiere continuar haciendo, y su meta, y eso lo ha dicho una y otra vez, es terminar y encontrar paz a esta guerra, pero claro, eso puede tardar varios años. La situación en la propia Ucrania, en la guerra, en la política, es muy compleja. Aquí en Berlín, 2 días para hablar sobre la reconstrucción. El fin de semana, la Conferencia para la Paz
pero la semana que viene la guerra continuará, así que Carolina, va a haber muchas oportunidades para seguir hablando con vos. Muchas gracias por participar.